La prensa plana te saca esta hojita y te saca las hojitas, y entonces después tenían que venir un poco de gente a compaginarlas y a doblarlas y armarlas, ¿no? Entonces, eso también recuerdo. Tengo flashes porque yo estaba muy chamo, pero recuerdo las señoras compaginando eso que parecían una máquina. No se pueden equivocar, ¿no? Porque lo hacían perfecto. Wow. Y ahí no había máquinas, y eran señoras. Ella era la máquina. Se la pasaba la otra y la otra a la otra hasta que tuvieras el periódico perfectamente compaginado. Eso lo recuerdo. Después recuerdo. Sin Formato es presentado por Repuestos Revesú, todo para tu Encava y NPR. ¿Buscas repuestos para tu moto? Con Motorrepuestos Aniu, no pares de rodar. Conoce los planes odontológicos para toda la familia en @clínicosmilú. Sonríe con confianza, Sonríos Milú. Haz crecer tu negocio con una página web o una tienda virtual y evoluciona con MegaWeb. Tiendas YG, creación de uniformes para empresas. Gráfica Fénix, somos impresión digital e impresos comerciales autorizados por el CENIAM. La guía comercial de Guarenas y Guatire es guatire.com. Conexer, tu centro holístico. Hola, ¿qué tal amigos? Gusto saludarles una vez más. El equipo de Sin Formato, el podcast, dice presente, y esta vez en una locación, bueno, para nosotros que es un regalo, porque vamos hoy a vivir una experiencia mágica que de niño nos preguntábamos cómo ocurría ese milagro. Eso te iba a preguntar, ¿es tu primera vez? Es mi primera vez. Es mi La primera mía también, vez. hermano, por si acaso. Como siempre, Cristian Salazar, @CrisSalazar04, Josué Utrera Web, @Josué Utrera Web, y su servidor F. Machado Radio. Un gusto tremendo hoy compartir esta nueva entrega, muchachos. ¿Puedes comparar esto como cuando conociste la radio? Tal Porque cual. uno imaginaba la radio, la magia de la radio, los que escuchábamos radio. Oye, ¿cómo sería una cabina de radio? Y hoy tenemos la oportunidad de ver cómo son las instalaciones de un periódico, ¿no? De la imprenta de un periódico. Bueno, yo me siento muy contento y feliz porque así como la misma magia de la radio y la televisión, también los medios impresos la tienen en el sitio donde se imprime toda la información que, bueno, va por el estado Miranda y un poco más. Así que nos encontramos en uno de los galpones, o el galpón principal donde se hace pues la impresión de un importante diario como es el diario La Voz. Para mucha gente el diario La Voz de Guarenas, pero es el diario La Voz, un medio que se abre paso por todo el estado Miranda, una cantidad de municipios que inclusive une a la zona capital y otros estados como ahora el estado de La Guaira, la capital de Miranda en Los Teques. Bueno, ya nuestro invitado... Bueno, pero eso te iba a decir, exacto, que el invitado sea... ¿Hasta dónde llega hasta este dónde importante llega. medio? ¿A quién tenemos aquí? Bueno, bienvenido Emilio Materán, quien tiene la responsabilidad de dirigir el diario La Voz, para mí conocido y para todo el mundo creo como La Voz de Guarenas. Eso se transformó en el tiempo, pero quedó allí ese nombre. Emilio, bienvenido a Sin Formato, el podcast, donde siempre hablaremos de todo y de nada. Gracias. Bienvenidos a la redacción de la zona de Guarenas y Guatire y los talleres que están aquí del diario La Voz. Qué importante es esto, muchachos, y quiero anticiparme porque primero agradeciendo la rápida respuesta a nuestra solicitud para conversar contigo. Qué importante hablar con gente de medio. Nosotros quizás en otro formato, de una forma más relajada, pero siempre preocupados en llevar contenido de valor, información, entretenimiento, que al fin y al cabo es lo importante de un medio, ¿no? Educar, informar, entretener. Y bueno, estamos acá en esta redacción, en estos talleres donde sale este importante diario. Emilio, quiero comenzar por preguntarte cómo han hecho, la verdad, cómo han hecho para... Venimos saliendo de una pandemia, para la Organización Mundial de la Salud todavía estamos, pero digamos, pues a nivel comercial y laboral, pues ya no hay pandemia. ¿Cómo ha hecho este diario? Bueno, fíjate, vamos entonces a empezar por el final de la película. Sí. Sí, total, porque es que es la pregunta recurrente. Sí. El fuerte aquí es el haberse mantenido por tantos años y seguir. ¿Cómo ha pasado eso? Bueno, fíjate, la situación en nuestro país no ha sido para nada fácil. Porque no es solo la pandemia, ¿no? La pandemia fue como la cerecita final de los problemas que se estuvieron suscitando. Pero a través de los últimos años, ha habido una cantidad de problemas que ha afectado no solamente al diario La Voz, sino a toda la prensa nacional. Tanto que lo ha llevado a casi la extinción de los medios impresos. Total. Ustedes recuerdan, por lo menos en el área de lo que se llama la Gran Caracas, que incluye la capital del país, bueno, habían no menos de 20 diarios. Hoy en día quedan 4 o 5 diarios, incluyendo al diario La Voz.
Problemas, por ejemplo, como la desaparición del efectivo. Ustedes pueden imaginar un país donde desaparezca el efectivo. Claro. Bueno, aquí desapareció el efectivo. Un día, eso fue antes de la pandemia. Sí, señor. Desaparece el efectivo y entonces, bueno, como lo que era la venta del pregón, Se quedaron un sin intercambio trabajo los comercial pregoneros. tan importante y tan rápido. En un semáforo te parabas, toma un billete, dame. Sí. Eso se acabó. Y arrancamos. Limita la compra. Y arrancó. Entonces, de repente, claro, ahorita hemos evolucionado hacia la digitalización, que hasta un heladero te tiene un punto de... O Un pago móvil. un pago móvil, ¿no? Que son alternativas que han salido. Pero en esa época, cuando no existían, bueno, te quitan de repente una de las principales mecanismos de venta, te lo quitan de la noche a la mañana. Después, el país con las mayores reservas de petróleo del mundo, de casi sin gasolina. ¿Dónde se ha visto eso? Nos quedamos sin gasolina. Eso no fue la pandemia. Fue antes. Eso fue antes de la pandemia. Persiste. Y todavía. Entonces, Eso iba a decir, y todavía. Persiste. llevo dos de los problemas que quería mencionarte antes de la pandemia. Después, un sueldo mínimo. Nuestro periódico es un periódico dirigido a las masas, a los targets populares, periódico de corte popular. Y de repente, bueno, el sueldo mínimo se convirtió en nada. La gente tiene que decidir entre comprar el periódico o comer. Sí. O tener dinero para el pasaje para llegar al trabajo. Entonces, por supuesto, el periódico dejó de ser en algún momento una prioridad. Cuando antes a todos estos problemas que te estoy mencionando, bueno, la gente era, mira, 1 litro de leche y la voz. Un pan y la voz. O sea, eso era obligado en la panadería, en los kioscos. Un kiosco de Guarenas te podía vender 300 periódicos diarios. Un kiosco de Guarenas. Entonces, esta serie de conflictos previos a la pandemia nos hicieron reflexionar de que venían momentos muy difíciles en el país. Momentos que teníamos que nosotros prepararnos. Y ahí estuvo la clave. Nosotros no nos preparamos para la pandemia porque ¿quién se podía preparar para la pandemia? Absolutamente nadie. Podíamos ni Nadie pensar. sabía que venía una pandemia. Pero sí podíamos prepararnos como lo hicimos para momentos difíciles. ¿Cómo nos preparamos para momentos difíciles? Bueno, en principio hicimos una importación de una maquinaria en los momentos que se podía traer una maquinaria porque había un dólar preferencial que te lo permitía, porque traer esa máquina a 33 bolívares, que estará el dólar oficial en este momento, bueno, por dólar, teniendo uno un producto que no está dolarizado, porque muchos de los productos que hoy en día compramos, teléfonos y hasta la misma ropa están dolarizados, son precios dolarizados, y $20 y la gente paga $20. Tú no puedes, el periódico no lo hemos podido dolarizar, el periódico Claro. sigue costando en bolívares. ¿Cuánto vale ahorita un periódico? De la voz? 30 bolívares. Ok. 30 bolívares, pero es el último precio más reciente. Previo a eso costaba 25 centavos y Ujú. 50 centavos. Entonces, no podías dolarizarlo porque aquí no se maneja el sencillo en dólares, ¿no? En una economía dolarizada que arranca en $1, habría que vender el periódico en $1 En adelante. y es difícil vender un periódico en $1. Eso no cuesta ni el New York Times. Claro. Entonces, una economía, te repito, donde la gente, en nuestro principal target es el sector popular, bueno, le estás pidiendo $30 mensuales solo para la compra de periódicos, ¿no? Todo el mundo tiene eso, repito, en nuestro target, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, hicimos la importación de una maquinaria. Esto es una empresa fundada en 1966. No estamos viviendo momentos difíciles desde entonces. Hemos tenido grandes bonanzas, afortunadamente, que nos han permitido tener unos ingresos, unos ahorros. Entonces, bueno, hemos dispuesto de estos ahorros para comprar esa maquinaria, para comprar papel, para comprar planchas, para abastecernos de productos que en algún momento pensamos, bueno, vamos a hacer una importación grande de estos productos, los guardamos por si esto empeora. Bueno, empeoró. Bueno, al punto de que no había papel para imprimir periódico. Dentro de todas esas historias, eso también fue un problema, ¿no? Es correcto. Entonces, no había, fíjate, entonces, una vez que nos llegan el papel, las planchas y todo esto, viene una pandemia, ¿no? Una pandemia que, por supuesto, nadie previó. Se paralizaron las importaciones, se paralizó el mundo. No es que se paralizó Venezuela, es que se paralizó el mundo. Se paralizaron las importaciones, se paralizaron los barcos, bueno, se paralizó la economía. Sin embargo, nosotros, gracias a esas decisiones gerenciales que hicimos en ese momento, nosotros seguimos saliendo. La voz nunca dejó de salir durante la pandemia.
ni siquiera en las semanas, ¿se acuerdan de las semanas radicalizadas? Sí. Y las ultra radicalizadas al principio, porque al principio, bueno, era bloqueo total, nadie se mueva de su casa, ¿no? Era difícil de comprender aquella... Que de paso, valga mi agradecimiento a todos los lectores, que no sé cómo lo hacían ni dónde lo compraban, porque todo estaba cerrado, seguían comprando. O sea, nosotros encontramos un mercado de gente que nos seguía comprando para saber qué era lo que estaba pasando en el mundo. Porque en ese momento, justo en ese momento, la gente no estaba, como hoy sí lo están, digitalizadas. Ahora, bueno, ahora todo el mundo se entera por el WhatsApp y por el teléfono, pero en esa época no era así. En esa época la gente estaba acostumbrada a su periódico. Bueno, a esa cantidad de problemas que vienes mencionando, luego de las redes sociales, sobre todo en el caso de Venezuela, sí. El que no crea unas redes sociales, una página web, eso se magnificó. Es correcto. Que no sé qué tanto impacto también tuvo eso en el periódico. Pero es que el problema es el acceso. Fíjate, por ejemplo, porque ese tema del impacto sobre la prensa escrita, la prensa, los periódicos, se viene analizando desde hace tiempo, porque la evolución de los medios digitales no es nada, no vino con la pandemia. Vino con la pandemia en Venezuela, pero la evolución del aceleró el proceso. Pero hay una realidad en Venezuela que es que no hay, por ejemplo, hay dos cosas importantes que afectan eso. Número uno, imagínate en el metro de Nueva York, tú te puedes montar y vas a tener wifi, en el metro de España, y puedes ir revisando tus páginas. Bueno, ¿cuál wifi vas a tú revisar en el metro de Caracas? No puedes ni sacar el teléfono. No hay ni aire acondicionado. Y para allá iba, que esa es la segunda. Y si yo saco mi iPhone en el tren del TUI, tú sabes lo que va a pasar, ¿no? Un suceso nacional. Un suceso nacional. Voy a estar yo en la portada y no va a ser para bien. Exactamente. El teléfono no me va a durar 5 minutos en mis manos por tema de la inseguridad, tanto en el metro o por ponerte un ejemplo en el tren del TUI. Pero sí, entonces hay elementos que impiden, pero puedes sacar tranquilamente tu periódico y leer, porque mucha gente lo hace. En el TUI tenemos una gran lectoría. Mucha gente se viene en el tren del TUI leyendo su periódico para pasar casi que una hora de trayecto. Entonces, por eso es que La Voz todavía, y de hace tiempo y de antes de la pandemia muchísimo más, mantenía una circulación importante. Porque las ciudades dormitorio no solamente era el TUI, es Guarenas, es Guatire, Barlovento, los Altos Mirandinos, y toda esa confluencia de gente que venía hacia Caracas, te compraban su periódico para leyendo, ¿no? El transporte. ¿Conoces tú, Emilio, cuál es el público fuerte de Diario La Voz en edad? ¿Perdón? ¿Cuál es el público fuerte del Diario La Voz en edad? En este momento yo diría que el público fuerte son mayores de 40 años. Okay. Porque es una gente que todavía le gusta su papel. Claro. Es que un target que todavía... Este olor a papel periódico es una cosa que... Confirmado. No, lo certifico. Para mí esto es un placer. Esto es una cosa que no se puede explicar. Placer. En cambio hay jóvenes... Fíjate que hemos visto, por ejemplo, nosotros estábamos viendo en YouTube, ¿no? Revisando contenidos por YouTube, y entonces le hacían una entrevista a niños de 6, 7 años. Ajá. ¿Qué es un periódico? No saben lo que es un periódico. Sí. Bueno, los colegios ahí cosa que es preocupante para nosotros, ¿no? Sí, entonces ahí comienza, bueno, nosotros tenemos que analizar dos cosas, o empezamos con una forma de enseñarle a los niños que todavía hay algo ahí que se llama un periódico y para qué sirve. O definitivamente los días de la prensa escrita están contados. Mire, Emilio, una pregunta. Fíjate, perdón, para darte un ejemplo de algo que nos pasó, que muy cómico, ¿no? Que, por ejemplo, nosotros comenzamos una circulación en un supermercado de la zona, en Forum específicamente, de Guatire, y una señora, no sé, 70 años, llega y va con dos nieticos, ¿no? Que va caminando saliendo de comprar algo en el mercado. Y entonces ve un kiosquito que pusimos ahí para la venta de periódicos. Y entonces, mira, dame 2, para que ellos sepan lo que es un periódico. Entonces se llevó 2 periódicos el mismo día. No para leerlo, sino para que los nieticos... Pero como si fuera un juguete, como si fuera un recuerdo o algo. Es ¿no? una forma de transmisión del conocimiento. Que te hace ver que tú dices, bueno, eso los pone uno a reflexionar, ¿no? ¿Dónde estamos con las nuevas generaciones en función a lo que es un impreso, que no saben ni siquiera estos niños hoy en día lo que es un impreso? Hay que seguir haciendo eso. Sí. Es así. Emilio, en 1966 el eslogan del diario era un semanario vivo al servicio de la colectividad. Sí. A ti personalmente te hemos visto activamente en la calle en la denuncia. Estamos en un país donde sabemos lo que significa el ejercicio del periodismo. Sí. Cuéntanos cómo se mantiene vivo ese eslogan, aun cuando ha variado en el tiempo. Hoy el eslogan es un suceso nacional,
pero cómo se mantiene vivo Emilio Materán haciendo frente a lo que sabemos que nos enfrentamos como país. Bueno, fíjate, el periódico, bueno, ahí hay dos aristas de lo que me estás preguntando, la personal y la del periódico. Te contesto las dos. La del periódico, el periódico comenzó precisamente como La Voz de Guarenas. Y después, por supuesto, que tú acuñas ese nombre, bueno, se posiciona, ¿no? Y difícil cambiarlo en el mercado. Y se posiciona como La Voz de Guarenas porque La Voz de Guarenas era La Voz de Guarenas y circulaba exclusivamente en Guarenas. Mi padre le pone ese nombre y comienza a hacer semanario. Yo no sé si era semanario o era poedario, le digo yo. Cuando podía. Porque mi papá no es una persona heredera de grandes capitales. Okay. No tenía un bolívar para tener dos, pues. Tenía que colectar un bolívar para tener dos. Lo que tenía era muchas ganas de trabajar y una gran visión, un gran visionario, ¿no? Y entonces el periódico salía cuando él lograba vender publicidad por adelantado. Ustedes que están en los medios, imagínate lo difícil que eso es. Súper difícil. Vender publicidad sobre la promesa que va a salir en algo que se llamaba periódico, que en esa época no lo conocían, porque por lo menos en Guarenas era el primer periódico que salía. En Guarenas no sabían. Si sabían de lo que era un periódico de referencia, o de los medios nacionales, pero local no sabían. Entonces, bueno, sobre la promesa de algo local que iba a salir. Entonces el periódico empezó a salir y era un periódico que eso sí mantiene desde entonces, que era un periódico que sirvió para las denuncias de la gente. O sea, la gente encontró en La Voz de Guarenas de ese momento un medio para hacerse sentir. ¿Y qué pasaba? Bueno, que cuando alguien denunciaba y salía una denuncia, por ejemplo, de un servicio que no funcionaba, una cloaca, no había agua o cualquiera de esas cosas, entonces, y salía en La Voz, las autoridades de la época, en la época no habían alcaldes electos, pero habían presidentes del consejo y habían autoridades locales, regionales, por supuesto, y nacionales. Entonces salían rápidamente a resolver el problema. Entonces la gente asoció denunciar con que me resuelvan el problema. Eso hoy en día se mantiene. En el lado personal, yo por lo menos, yo estudié en los Estados Unidos administración de empresas. Cuando llego a Venezuela y me incorporo al trabajo, me encuentro que lo mío es otra cosa. Me encuentro que lo mío es la calle, que lo mío es la denuncia, que lo mío era periodismo. Yo no había estudiado periodismo. Entonces, años después me puse a estudiar periodismo y saqué la carrera de comunicador social. Pero la saqué porque entendí que el rol mío era ese, era el rol, yo me sentía, cosa que después me llevó a la política. Eso es otro cuento más. Me lleva a la política porque entonces mi presencia en las comunidades, mi presencia en las denuncias, la llegada de soluciones a las comunidades por esas denuncias, me crea un capital político. Sin yo buscarlo. Claro. Sin yo buscarlo, porque el político en mi casa era mi papá. Mi padre fue concejal de Guarenas, presidente de Funda Guarenas, prefecto de Guatire, diputado de la República. Mi papá tuvo toda una carrera, entonces él era el político. Había un bagaje allí para ti. Sí. Eso te iba a preguntar porque dices que llegas a Estados Unidos y cuando llegas aquí que te das cuenta que no querías estudiar administración de empresas. ¿Qué viste aquí? No querías... Sí, bueno, que me encuentro que en la empresa, más allá de que, bueno, llegó el hijo del dueño, ¿no? Entonces el hijo del dueño es el que gerencia, ¿verdad? Y me encuentro yo en la parte gerencial, pero yo digo, cuando empiezo a coger la calle y a cogerle el gusto a la denuncia, a cogerle el gusto a las comunidades, me doy cuenta que lo mío es el periodismo, que no era lo que yo había estudiado. Yo había estudiado para administrar la plata, ¿no? Y administrar las inversiones y todo esto. Y hubo un cambio ahí de la percepción tú sabes, cuando tú te preguntas, bueno, ¿a qué viene yo a este mundo, no? ¿Cuál es mi rol en esta vida? Y entonces yo dije, no, mi rol es otro. Mi rol es en la calle, con la gente, con las denuncias, pero fíjate, sin un piquete político, porque en ese momento, te repito, en mi casa el político era mi padre, y el que estaba me llevado a estar al frente de la empresa por cuestiones naturales, pues bueno, tú pones a tu hijo y después así sucesivamente, era yo. Y en un abrir y cerrar de ojos estaba después metido yo en la política. Por eso podemos inferir que ese fervor de darte cuenta que la calle era lo tuyo, lo que te llevó al periodismo, y estando en la calle y viendo cosas que mejorar, ¿te llevó eso a la política? Sí, indiscutiblemente. ¿Qué me llevó a la política? Yo sentía, por ejemplo, a través de la denuncia, yo sentía molestia, ¿no? Decía, oye, pero es que no puede ser que a esta gente, cosas que hago hoy en día, ¿no? Le esté falta, por ejemplo, que le haga falta agua a la gente.
¿Tú puedes creer que en este siglo, aquí en Guarena, la gente te pida agua? ¿Cuántos O sea, ríos agua, nos cruzan? agua, ya, Sí. agua, que algo tan básico. Y un problema Entonces, de años. un problema de toda la vida. Entonces aquí resulta que las tuberías, por hablar de ese caso en particular, las tuberías de Hidrocapital tienen 80 años de instaladas. Entonces en Guarena a ningún gobernante se le ha ocurrido resolver esa situación. A ningún gobernante nacional, regional, porque hay un problema de inversión. Claro. Que no vengan en cuenta ahora de las sanciones, ¿no? Las sanciones tienen 5 Son años. nuevas, ¿sí? Las sanciones tienen 5 años. Hace 6 años el problema era el mismo. No había agua, se iba la luz, la basura no la recogían. Entonces a veces como que uno, tú sabes, uno quiere hacer algo y tú no eres gobernante, tú no puedes resolverlo. Tienes un límite. Entonces tienes una limitación. Yo, pues, si yo fuera gobernante lo resolviera. No soy gobernante, ¿qué puedo hacer? Bueno, ayudar a la gente a hacerse sentir. Y que de alguna manera cuando el denunciante se acerca al diario, no sé por qué, pero tiene una aspiración de que eres tú el que le vas a resolver, Sí, resolver el asunto. Es correcto. Cosa que hay que decirle a la gente. Cosa que hay que decirle a la gente. Hay que decirle, Sucede mira, en la radio. Emilio, ¿tú sucede- me puedes ayudar? Sí, te puedo ayudar, pero oye, yo no soy gobernante, yo no puedo resolverte, pero te puedo hacer visibilizar, te puedo visibilizar ese problema. Mira, problemas de aguas negras, problemas problemas de vialidad, problemas de sectores deportivos que no reciben dotación y entonces no reciben un autobús, no le ponen un autobús para ir a una determinada competencia. Esos problemas tienen toda la vida. Hoy, en Guarena es exactamente la misma que hace años. Entonces, tú hablas con la gente Cuidado. y entonces tú vas a Menca, una urbanización que es casi que la primera que tú ves al entrar a Guarena, que debería tener, bueno, y lo que le han hecho a Menca es cambiarle el nombre. Cambiaron el nombre, ¿no? Como que si eso resolviera el problema de la gente. Entonces resulta que hay bloques que no le llega agua, o hay bloques que le llega agua 1 hora diaria y la gente a veces también en esa resiliencia del venezolano asume que eso es normal, ¿no? Sí, y entonces, es así. bueno, de 7 a 8 nos bañamos, fregamos, limpiamos, corre, que llegó el agua y listo. Y entonces tú les preguntas, fíjate, mire, aquí llega, no, soy Emilio, aquí no tenemos problema de agua, que llega el agua todos los días. 1 hora. Sí, ¿tú tienes agua todo el día? No, todo el día no. 1 hora diaria, pero me llega todos los días. Ellos se sienten beneficiados porque le llega 1 hora diaria. Entonces, mi mensaje es que a la gente que eso no es normal, eso no es así. Eso no debe ser. Lo normal es que tú hablas del grifo y te salga tu agua 8 horas al día o 24 horas al día. Pues. Mira, Emilio, por allí estuve leyendo que te dicen el Daniel San de Guarena. ¿Ah? Para quienes conocen a Emilio, lo conocen como periodista, Sí. Como político. lo conocen como político, lo conocen como administrador. Pero no como deportista. Pero no como deportista. Taekwondista, específicamente. Específicamente sabonín del taekwondo. Sí. En esa experiencia, en ese pasaje, además como atleta, dirigente e instructor de esa disciplina, Sí. ¿cómo ha comulgado o en qué le ha contribuido esa experiencia desde el taekwondo, entendiendo que el periodismo sigue siendo un desafío en nuestro país inminente? Bueno, fíjate, yo a través del taekwondo, por ejemplo, yo fundé en la Plaza Bolívar de Guarenas la primera escuela de taekwondo olímpico. El taekwondo olímpico no era conocido en Guarenas. Yo cuando llegué a Guarenas era cinturón negro de taekwondo. Hoy en día soy 7º dan de taekwondo con muchísimos años de experiencia. He tenido todos los cargos posibles. He sido presidente de la Asociación de Taekwondo del Estado Miranda. He sido secretario general de la Federación Nacional de Taekwondo. Hoy en día soy vocal de la Federación Nacional de Taekwondo. Y por lo menos mi aporte en lo deportivo también tuvo que ver mucho en lo social, porque en la Plaza Bolívar de Guarenas, muchos de los sectores de las clavellinas y sectores populares no tenían cómo pagar a un profesor de artes marciales. Y yo ahí di clases por mucho tiempo, por muchísimos años. Hoy en día tengo alumnos graduados dando clases, sin cobrar. Ahí a veces pedíamos un aporte por una cosa y bueno, y el 90% de las personas no daban ningún aporte. El aporte lo daba yo y por supuesto nos gustaba porque yo tuve atletas que fueron campeones nacionales, campeones de los Juegos Nacionales, fueron miembros de la selección nacional y eso es un gran logro que uno se lleva, ¿no? Pero por muchísimos años tuve esa escuela ahí después con la cuestión de la pandemia se paralizó y ahora tengo alumnos que están en otros sectores dando clases, pero ahí hay una gran satisfacción no monetaria. ¿Qué recuerdas de tus primeros pasos? Porque vi que mientras estaba en los Estados Unidos
fue que tuviste como esa apertura, esa disposición de iniciarte en esta disciplina. Sí, bueno, fíjate, yo era de esas personas que jugaba de todo. Mi generación es así, que no juega fútbol, béisbol, Chapita. Chapita, yo jugaba de todo, no como los gringos, ¿no? Porque yo fui a estudiar allá a Estados Unidos, administración, y entonces, bueno, ya los gringos juegan, bueno, basquetbol, Okay. béisbol. Y yo cuando entro a la universidad, que está en la cuestión de las fraternidades y esto, entonces yo estaba en todos los equipos. Entonces me decía, mira, tú juegas toda, Y que yo soy tú venezolano. juegas toda broma, ¿no? Yo le decía así, le digo, yo juego de todo menos los deportes de hielo, que eran lo que no tenemos. Yo decía, mira, aquí patinan. Por cierto que tengo una anécdota también muy, muy cómica, que es que nos vamos a tirar en unos trineos, y entonces me monto yo en un trineo en una montaña y me tiro por esa montaña como que si toda la vida, ¿no? Y entonces los gringos me dicen, no, Emilio, pero también, estás también. ¿Dónde manejas tu trineo? En Venezuela. Y yo decía, no, que en Venezuela manejaba una carrucha, digo yo. Y esto es igualito que una carrucha, pero en nieve, ¿no? En una cesta de plata. Es así. En una cesta de plátano amarillo. Esto es lo mismo, pero lo mío no era con... Entonces, bueno. Y por la calle Piedra. Y por la calle Piedra, aquí es más fácil, ¿no? Oye, ¿verdad, Emilio? Es verdad, esa generación que éramos capaces de jugar lo que estuviera de moda. Sí. Si era el sí. mundial de fútbol, cobramos penales, Sí. corríamos, béisbol. Sí. Bueno, ya que Franklin tocó la área deportiva, hacemos esta entrada directamente. ¿Te gusta mucho el béisbol? Sí, sí. Sabes bastante de eso. Yo Yo jugué solamente hasta juvenil. Fíjate, Bastante. cuando me fui a los Estados Unidos, entonces empecé a hacer las artes marciales. No sé por qué he debido seguir con el béisbol, porque yo tenía un rendimiento regular. Por lo menos una beca estudiantil me hubiera ganado, ¿no? Oye. No me iban a firmar, pero por lo menos una beca estudiantil me hubiera ganado. Sí. Pero no, fíjate, me fui por las artes marciales, que siempre me llamó mucho la atención. Siempre, la época de las películas de Bruce Lee, de Chuck Norris y de todos esos grandes. Eso influía. Que sí, y entonces me fui por ahí. Pero, bueno, caraquista, con una pelota firmada por todos los Aquí te acompaña gloriosos Franklin. Leones del Caracas, No me sé dónde es, vale. fanático de verdad, fanático de no dormir cuando el Caracas pierde, Y de pararse molesto. de molestarse. Claro. Mira, no me producen el periódico hoy, que perdimos. O cuidado con el titular. Sí. Cuidado con el titular. Y pendiente, mira, no, que La Guaira terminó, no, Caracas ganó, la portada es de Caracas. Sácame esa de La Guaira ahí, que Ponlo la portada abajo. es de Caracas. Oye, qué bueno eso y qué importante, Emilio. Y te pregunto eso porque en tu jerga, cuando uno conversa contigo, uno se da cuenta, ¿no? Muy venezolano que utilizamos el argot del béisbol para referirnos a cosas tradicionales, y eso pues lo hemos podido captar. Ahora, también en esta conversación y otras que hemos tenido oportunidad de hablar, nos damos cuenta que eres una persona que sigue mucho la pasión, tu pasión. Sí. El caso de fuiste a la calle, una cosa te llevó a la otra, te fuiste del periodismo a la política. Quiero entrar en ese punto porque, bueno, Emilio Materán pues siente un cariño grande por Guarenas, así lo has demostrado. ¿Qué sigue? ¿Qué viene en el punto político desde tu accionar como un actor político? ¿Viene algo? Sí, fíjate, yo fui diputado 2 veces, electo, una de ellas por lista, pero la otra por el circuito. En ese momento el circuito era Guarenas Guatire. Mi familia arraigada a Guarenas. Bueno, mi madre nació en la hacienda Trapichito, cuando Trapichito era una hacienda. Mi madre, que por cierto, Dios la tenga en su gloria, que falleció recientemente. Mi padre inicia el diario La Voz, su primera empresa aquí en Guarenas. Mi abuelo, Emilio Bello, fue quien fundó la primera empresa de Guarenas, fábrica de pasta La Castellana. Esa es la primera empresa de Guarenas, la fundó mi abuelo, Emilio Bello. Tú ves su nombre también, tú vas al Nicolás León y vas a ver una placa de los que le ganan, ahí vas a ver Emilio Bello. Está al lado de la de los Grandes Ligas. Ese es mi abuelo. Ajá. En fin, yo me crié, me desarrollé en Guarenas, vivo 24 horas metido en Guarenas. Entonces yo siento que le debo mucho, mi desarrollo le debo a Guarenas. Entonces uno siente como la necesidad de pagar, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Yo he sido electo diputado 2 veces por esta zona, y ciertamente estamos haciendo un trabajo que pudiera desembocar en la alcaldía del municipio Plaza. ¿Por qué digo podría? Porque no estamos en función, no sabemos si vienen elecciones. Se supone que en el 2024 vamos a tener elecciones presidenciales.
Digo se supone porque en este país cualquier cosa puede Sí, pasar. señor. Pero está previsto que hayan elecciones presidenciales en el 2024. Pero hay un gran rumor de que esas elecciones presidenciales vengan acompañadas de elecciones municipales y regionales. Eso valga decir alcaldes y gobernadores, específicamente alcaldes y gobernadores. No parece que no van a incluir ni concejales ni diputados regionales. Y por supuesto tampoco van a incluir los diputados nacionales, que lo van a dejar para más adelante. Eso desde el punto de vista político para mí es lo que viene, porque yo entiendo que Maduro no se va a echar muerto solo, y entonces le va a decir a sus alcaldes y a sus... No es que ustedes van a salir a buscar votos para mí, es que ustedes van a salir a buscar votos para ustedes. Para ellos también. Es correcto. Y entonces deben de venir entonces unas elecciones municipales. Si esas elecciones municipales se dan, nosotros vamos a poner nuestro nombre para la alcaldía del municipio Plaza. Muy bien. Que no es primera vez, además. Vamos a meternos para los cuartos. En un caso de que Emilio Materán se dé esta situación, llegue a una alcaldía, ser electo alcalde de Guarenas, ¿cuál sería ese top 3 inmediato que haría Emilio Materán para solventar en el caso de Guarenas? Mira, el tema de Guarenas es fácil porque tienes tantos problemas. Parece Que mentira, cualquier puede- cosa que tú hagas vas a lucir prendes bien. la luz Ok. y queda bonito para la foto. Pero yo Imagínate creo tú. que hay problemas, puntuales que hay que resolver. Por ejemplo, el tema de los servicios, más allá que no son problemas tuyos completamente, porque, por ejemplo, el tema de la luz no lo puedes resolver, pues eso es un tema de Corpo de Centro. ¿Cómo resuelve un alcalde temas de luz? No, hermano. Pero el tema del agua, que yo tanto le he criticado, sí lo puedes resolver. ¿Por qué? Porque tú puedes crear pozos de agua, como lo están haciendo, por ejemplo, los chacaos de los alcaldes de Chacao, de Latillo, de Baruta, Baruta. que crearon pozos de agua para sus zonas y están resolviendo en definitivo, Claro. o por muchísimos años, el tema del agua. ¿Qué tiene de difícil ponerle un pozo a Menca de Leoni? Que le acabo de mencionar. Nueva Casarapa. Nueva Casarapa tiene 8 pozos de agua Sí, señor. ahí muertos. Ahí ya hacía... Que lo más difícil sería la excavación. Ujú. Bueno, mire, eso está sencillito. Resolver el problema de agua a Nueva Casarapa está sencillito. Bueno, es que ahí existía Hidrocasarapa Hidrocasarapa. y acabaron con eso. Claro. O sea, Entonces, por nombrarte cosas que haría de inmediato. Resolver el problema de agua en Nueva Casarapa lo haría de inmediato, porque eso está fácil de resolver. Eso no se ha resuelto porque no les ha dado la gana. Punto. Que no les ha dado la gana. No es ¿Por qué? prioridad para ellos. Porque mira, es que conozco el caso, pero perfectamente. Ahí hay 28 sectores. Cada sector paga más de $1,000 mensuales a Hidrocapital. Ponte que paguen entre todos más de $30,000, redondeala en 30,000. $30,000 mensuales, que si tú los reinvirtieras en Nueva Casarapa, en 3 meses les resolviste el problema. Es verdad. Con el mismo dinero que la misma comunidad te está pagando. Pero no le resuelven el problema de Hidrocapa, agarran ese dinero y se va quién sabe para dónde. O a resolver el problema quién, si es que algún problema resuelve. Es un tema que el precio ¿Entiendes? de los costos Entonces, de los servicios están porque elevados. ahí viene la pregunta. Bueno, sí, ¿cómo vas a tú resolver el problema del agua? ¿Con qué dinero? Bueno, ahí está, ya te estoy diciendo con qué dinero. Sí. Con el mismo dinero la gente que existe, que hoy pagan más de $1,000 cada sector de Nueva Casarapa. De paso, valga el comentario, les cobran 40 metros cúbicos a cada apartamento y ellos no tienen medidores, pero hay un sector peor aún, Emilio. donde tienen medidores. La arboleda tiene medidor. Es lo y que no te iba a lo decir. consideran. Bueno, pero fíjate, Yo- pero la arboleda tiene medidores y los medidores demuestran de la arboleda ¿Que que el consumes? consumo es entre 10 y 15 metros cúbicos. Claro que sí. Y les están cobrando fijo 40. 40. Y no hay manera. O sea, tú vas y le mides y Entonces, ¿dónde está el alcalde hoy levantando la voz por los vecinos de Nueva Casarapa? ¿Dónde está el alcalde diciéndole a Hidrocapital, mira hermano, ¿qué es esto? Aquí me están estafando a los vecinos. Claro, claro. Ese es su trabajo. Eso es otra cosa que yo haría. La Contraloría allí. O sea, tú no vas a poner, no resuelves el problema del agua, pero decirle a Hidrocapital, mira, ya va, porque tú le estás cobrando a los vecinos 40 metros cúbicos si el consumo en la arboleda que tienen medidores de 10 a 15. Bueno, cóbrale 15, pues. Cóbrale 20. Cóbrale 20, pues. Pero 40. Pero no 40. Wow, sí. No 40, y eso está pasando hoy en día. Allí está uno de los... Entonces, lo que puntos puede hacer, principales. las acciones que puede hacer un alcalde, Claro. mira, y aquí podemos estar todo el rato en negociaciones, recoger la basura, Punto 2. ¿ves? Porque aquí están empeñados, yo no sé, habría que evaluar la privatización del tema de la basura, están empeñados en recoger y no terminan de resolver. Eso es una cuestión que desde mi punto de vista debería tenerlo alguien especializado, Una compañía. una compañía o un plan también especializada. de recolección, no solo quemarla arriba en el botadero.
que eso también contamina bastante. Sí. Lo hemos visto. Bueno, ambiente, yo no sé cuántos años ha hecho estudios de todas esas lugares y siempre ha dicho que hay que eliminarlos, Sí. pues, que no están aptos, Sí. sobre todo por la habitabilidad que hay la alrededor. ubicación, sí. Otra cosa inmediata es el tema de la seguridad. Aquí no hay patrullas, aquí la gente, los policías, hablen con los policías cuando ustedes estén en la calle para que ustedes vean. Yo lo hago. Y los policías, primero policías ganando $20 mensuales. ¿Tú sabes que un policía ganando $20 es una invitación a la corrupción? Claro, eso está mal. Después, los policías están en sus propias moticos de ellos, y no, Sí, y no, Lo reciben, vemos, y no hemos hecho reciben. mención de eso. Sí. Y otros que tienen que mover, tienen que ir en autobús. No, para montar un punto de control, te tienen que ir en autobús. Que me desmientan, pues. Es increíble. Porque creen que es que uno no habla con los policías. Creen que la policía, como son funcionarios de plaza, están restiados con la revolución. Y entonces no, hermano, hable con los policías para que ustedes vean que eso no es así. Están molestos porque ganan muy poco, porque no tienen uniforme. Entonces, bueno, eso es un problema que hay que atender. Entonces, te repito, por ejemplo, ¿de dónde sale la plata? Mira, Guarenas colecta cerca, eso se bajó un poco por el tema de la devaluación, pero cerca del $1 millón mensuales. Bueno, Óyeme lo que te estoy diciendo, $1 millón. Cristian, $1 millón mensuales. Yo te pregunto, ustedes hacen vida en Guarena, tú ves $1 millón mensuales invertidos en Guarena, y eso no incluye, ojo, eso no incluye nómina, porque la nómina se paga por la oficina de presupuestos directamente, toda la nómina de los 3.000 empleados que tienen. ¿Dónde está $1 millón mensuales invertidos en Guarena? ¿Dónde? En luz, tú lo ves en luz, en agua, en la recolección de basura, en la uniformidad de los niños, en los campos deportivos, en gas, o sea, transporte. en Solo transporte. para el podcast. ¿Dónde está el están? millón de ¿Ah? dólares? ¿Dónde está el $1 millón ¿Dónde está el millón? mensuales? Caramba. Mensuales, eso es plata. Wow. Eso es plata. Sí, no, y todos los tributos que vienen deben estar incluidos allí, las nuevas corporaciones, empresas grandes que han abierto, las industrias. ¿Dónde está la ayuda? Ahí de repente se le escapa la mano pero te repito, hay cosas que el alcalde puede hacer, no directamente él, pero sí las puede canalizar. El alcalde es del mismo partido que el gobernador y del mismo partido del presidente de la República. Eso te iba a decir. ¿Qué han hecho en Guarenas y Guatire hay algo así como 600 empresas? ¿Qué han hecho? ¿Sabes cuántas están trabajando? Un 25% de esas empresas. ¿Qué han hecho para que esas empresas, ese otro 75% que no está trabajando, empiece a producir? Claro. ¿Qué han hecho? Nada. Totalmente. Nada. Vayan a su pulso. Nada. Están por su cuenta. Por supuesto. Están por su cuenta. Sí, señor. Entonces ahí lo que están es trabajando el 25%, y ese 25% está trabajando a un 30%, a un 20% de capacidad. Entonces, oye, la situación es dramática y tú lo que ves es entonces, bueno, las sesiones son para decir que la culpa es de Trump, que la culpa es de Obama, porque tenemos años en esto, ¿no? Sí. Ahora es de Biden. Sí, el Sí, sin mismo, lugar a dudas. Biden no se ha el enterado. mismo de paso. drama. Biden se va. fue a la cama, dijo en estos días. Entonces, en la rueda mire, de prensa. bueno, hay que esperar que Biden se entere, a ver Sí. si no. A ver qué- Mire, No vale. Entonces una desidia total. Entonces esa no es la Guarena que queremos. Bueno, ya sabemos, muchachos, que Sí, sin lugar a dudas, esto es Sin Formato, el podcast donde hablaremos de todo y de nada siempre. Y nosotros esa esencia que no se pierde nunca. no la podemos perder. Volviendo un poco al diario y ya concatenándolo con esa experiencia, esa vida política, esa vida de calle, ¿qué será de La Voz en los próximos 5 o 10 años? Sobre todo teniendo presente que nuestros chamos, bueno, volver a esto, llevarlos a esto, yo creo Sí, que sí. es imposible, Sí. ¿no? Es un desafío, Sí. pero en la parte digital, ¿cómo se ve el diario La Voz? ¿Cómo se ha proyectado? Sí. ¿Cuáles son los avances? Bueno, sí. Primero nosotros vamos a alargar lo más posible la vida del impreso, porque nos encanta. Porque sentimos que hay un mercado ahí que todavía, si estamos todavía abiertos es porque existe un mercado. Claro, Si no claro. lo hubiese, ya hubiéramos cerrado esa parte. Nosotros sentimos todavía que hay un grupo de personas. Bueno, si tienen 40 años, bueno, la expectancia de vida es 80, donde quedan 40 años de vida todavía, ¿no? Sí, sí, Claro. sí. Por lo menos Que 40 se años de mueren vida. leyendo su periódico, créelo que así. se mueran hermano. leyendo su periódico, Sí, sí. ¿no? Entonces, 40 años, vamos a hacer todo lo que haya posible por mantenerle la vida al periódico lo más posible. Por cierto que el periódico, recientemente comenzamos un acuerdo con Domesa y el periódico está siendo distribuido nacionalmente. Qué Oye, importante En eso. todas las ciudades, por supuesto, las ciudades más importantes de Venezuela, en los kioscos más importantes, en el Zulia, Maracaibo, por ejemplo,
pero está distribuyéndose en todos los... Pero fíjate, buenísimo. Lo que uno piensa o suele creer de este lado de afuera de que no, está desapareciendo el periódico y ustedes siguen ideando. Lejos de eso, entonces estamos creciendo porque es que además hay un vacío. Claro. Porque más de 100 periódicos, más de 150 periódicos han desaparecido en Venezuela. Bueno, y desaparecieron periódicos como el Panorama, el Zulia, como el Tiempo el Tiempo de Puerto La Cruz, que son periódicos que tenían casi, inclusive más edad. El Universal es un semanario. El Universal que tenía 100 años. No, ya no sale impreso. Ya ni siquiera. Desde diciembre dejó de salir impreso. Bueno. ¿Ya qué hora, Emilio, con más de 100 años, ¿no? ¿A qué hora tiene que estar listo una imprenta de un periódico de esto para que esté, qué sé yo, digamos, en Valencia a las 6 de la mañana? 10 de la noche impreso. Para que se monte en un camión y arranque para Valencia todos los días. Eso se va con Domesa. Entonces, fíjate, eso en primer lugar. Pero indiscutiblemente que tenemos un futuro que ya no es tan futuro, ya es el presente, que es la digitalización con todas esas herramientas que nos dan las redes sociales. Entonces La Voz tiene su página web. De hace tiempo. Desde hace tiempo. Sí. La Voz tiene Instagram, Facebook y Twitter, ahora X. Ahora sí. es X, sí. Ahora es X. Sí, pero tú buscas los DNS dice twitter.com. Sí, sí. No, yo sigo diciendo Twitter. Ahora para que me borren ese es como la voz de Guarena, para que me borren ahora el Twitter, yo me quedé Twitter para el resto de mi vida. Estamos en 2023. Elon Musk le podrá decir X, pero yo le sigo diciendo Twitter. Nosotros le decimos Twitter. Entonces, bueno, sí, y estamos haciendo inversión en cámaras, en equipos, en cuestiones digitales, en drones, en fin, claro, para fortalecer las redes sociales que son, claro, te repito, son el presente, no son el futuro, son el presente. Emilio, el diario La Región, cuéntame. El diario La Región, que es también que es un periódico nuestro que circula en los Altos Mirandinos, después de la pandemia dejó de mejor dicho, durante la pandemia dejó de circular. Era imposible llegar a los que no había gasolina, no había transporte. Bueno, eso sí se complicó totalmente. Y está en este momento solo en las redes sociales. Okay. Tiene su página web, su Instagram, todas sus redes sociales. ¿Regresará? Y bueno, le estamos apostando a eso. Vamos de la mano del país, ¿no? En la medida que el país progrese, claro, y nosotros sintamos que podemos combatir esos problemas, va a regresar porque allá circulaban 2 periódicos y allá dejó de circular toda la prensa escrita. Total. Y es la capital del estado. Una cosa de verdad que este estado es bien particular en verdad. Entonces los Teques, Carrizal y San Antonio, Los Alias, o sea, Guaycaipuro, Carrizal y Los Alias, que son los municipios, necesitan de tener un medio de comunicación que le dé importancia a lo local. Ahí los periódicos que están llegando, Últimas Noticias, no le da importancia a lo local. Ahí no sale nada de lo local. No hay lo que, bueno, más allá de que Últimas Noticias, bueno, lo que saca son las cuestiones pro gobierno. Pero los problemas de la gente no salen ahí. La gente protesta por agua, eso no sale ahí. Entonces necesitan un medio que de verdad los represente y represente los intereses de la gente, que le dé su voz. Mira, hablando de la actualización y que Emilio, bueno, periodista, político, también deportista, también es youtuber, porque hace un programa sí, que es para la gente que no conoce tu trabajo, porque a veces las generaciones nuevas son las que se están enterando de muchas cosas. Hace radio, por supuesto. Sí. Obviamente, Copacabana Estéreo, ahí estuvimos hace poco en el aniversario número 12, conversamos. Estuvimos conversando hablando con Emilio, y ese trabajo que también has traspasado de la radio a YouTube. Cuéntanos de ese proyecto. Bueno, fíjate, en principio comenzó precisamente con esto, bueno, tenemos que hacer algo con las redes. La gente está abriendo, haciendo entrevistas, inclusive en las páginas como La Patilla, por ejemplo, que son productos netamente web y tienen programas de entrevistas. Entonces, a mí que siempre me ha gustado el tema político, dije, bueno, yo voy a hacer un programa de entrevistas conversando con Emilio, que ese se hace en la redacción de Caracas, con miras a tener participación de un target político de más nivel, ¿no? Porque a veces es difícil traer los diputados, presidentes de partidos, para acá, para la zona, ¿no? Porque están metidos en la Asamblea Nacional, mientras que si se lo pones ahí en Boleíta, que es donde están, ellos pueden acercarse un momentico, ir a ese programa y devolverse. Seguir en su tarea. Entonces descubrí que sí podía tener acceso a los líderes nacionales de los partidos por marcar una diferencia, y comencé ese programa conversando con Emilio, que
se hace todos los miércoles en la redacción y se convierte, lo que se converse ahí, se convierte en un foro para el impreso y en el titular de abrir el periódico, o sea que es un trabajo exclusivo. Por supuesto también dándole fortaleza a lo local, tengo un programa el mismo conversando con Emilio en Copacabana Estéreo y en Millennium. Los dos son los jueves, el Milenio es jueves a las 10 de la mañana y a la 1 de la tarde en Copacabana. Y son programas de entrevistas generalmente política y por supuesto le damos más cobertura a la política local, más invitados locales, pero también comerciantes. Por ejemplo, la semana pasada tuve el presidente de la Cámara de Comercio y entonces, bueno, hablamos de las realidades que vive cada sector en la zona, ¿no? Y tratando de hacer un programa proactivo y dinámico y que construya y que deje algo, ¿no?, para la gente. Es importante, estuvimos revisando el contenido cuando te vi en la celebración de Copacabana Estéreo, que agradecemos la invitación. Lo primero que te dije fue, oye, te felicito por este trabajo, está muy, muy bien logrado, sobre todo está hecho para todo público, Sí. porque a pesar de que en algún momento de las conversaciones, de las entrevistas, es bastante específico, también das allí un briefing, ¿no?, para que el que no sepa tanto de política pueda como que entender y quedarse en la entrevista. Sí, sí. Esa es la intención, ¿sabes? Que la gente, bueno, y no solamente de la edad, sino también de que la gente, de no hacer un programa técnico que nadie entienda, sino cuando la gente llega y empiezan a hablar de leyes, yo lo llevo a un nivel de que todo el mundo lo entienda. Eso es lo más importante. Yo le digo, mira, al ciudadano común y corriente, ¿cómo tú le explicas esto? Pero explícamelo facilito, explícamelo aquí que me lo entienda todo el mundo. No me lo pongas complejo. Y esa es la intención, que la gente se sienta con un lenguaje formal, porque sí defiendo eso muchísimo, que hoy en día en la radio, entonces, por favor, ¿no? Es que yo soy del pueblo y entonces yo puedo decir por favor. Okay. No, usted es un ignorante, porque no se dice por favor. Enséñale a la gente cómo se dice. Hay que elevar el nivel. Hay que elevar el nivel. Y Y la eso, otra- eso lo critico muchísimo. Y la Porque yo otra- creo que uno está ahí para enseñar a la gente cómo se dice. No porque entonces, no, es que yo soy del pueblo y entonces yo hablo así. No. Hay que hablar bien. Hay que hablar bien y hay que hacer las cosas, pero con un lenguaje sencillo, explicarle a la gente los diferentes temas que tocamos. Bueno, muchachos. Emilio, para cerrar, como decimos acá en Sin Formato. Para cerrar. Enigmática frase. Sí. ¿Recuerdas la primera vez que pisaste los espacios de una rotativa con tu papá? ¿Cómo fue ese momento? Y si es como te lo imaginaste hoy, que ibas a estar de pronto viviendo esta experiencia. Bueno, fíjate, yo por lo menos en el lado del periódico sí entendí, desde que tenía una conciencia de que mi futuro era la empresa de mi padre, pues. Eso lo entendí así. El tema de la rotativa, lo que pasa es que yo vengo parejito con la edad con La Voz, y la rotativa no existió en el principio. En esa época, primero cuando nació, yo no había nacido cuando La Voz nació, pero me cuenta mi padre que pagaba la impresión, no tenía ningún tipo de máquina, pagaba la impresión del periódico a una imprenta en Caracas. Después compró uno que llaman prensa plana. La prensa plana por decir, el periódico lo tienes aquí, y entonces la prensa plana te saca esta hojita y te saca las hojitas, y entonces después tenía que venir un poco de gente a compaginarla y a doblarla y a armarla, ¿no? Entonces eso también recuerdo. Tengo flashes porque yo estaba muy chamo, pero recuerdo las señoras compaginando eso que parecían una máquina. No se pueden equivocar, ¿no? Porque lo hacían perfecto. Wow. Y ahí no había máquinas, y eran señoras. Eran las máquinas. Se la pasaba la otra y la otra hasta que tuvieras el periódico perfectamente compaginado. Eso lo recuerdo. Después recuerdo que nos invitaron a Nueva York porque mi papá solicitó un préstamo para adquirir la rotativa y nos fuimos la familia para Nueva York. Y llegué a Nueva York, entonces lo primero en Nueva York, cosa que es allá normal, una limusina esperándote. Wow. Al frente del aeropuerto. Te mandé un taxi. Eso es un taxi allá, normal. Pero para nosotros no era normal. Por Dios. Nosotros estuvimos como media hora antes de montarnos en la limusina tomando una foto. Antes de montarnos, media hora por lo menos tomando una foto. Ya va, señor, ya que no me hagan. Ahora una adentro porque no me van a creer. Y fue una experiencia bonita. Mi papá logró ese crédito y trajo su primera rotativa, que está hoy, por cierto, en el Centro Comercial Nueva Guarena. Ahí está. Que nos tuvimos que ir del Nueva Guarena porque Corpoelec, valga la cuñita, se quemó los transformadores. Tiene 2 años el Centro Comercial Nueva Guarena sin ese tipo transformador. Sí. Sin un transformador, sin luz.
Ahí hay una radio, ahí está Copacabana, Claro. ahí está una clínica, la clínica Rembrandt, bueno, trabajando con unos mientras tantos que les puso Corpoelec, mientras tanto, pues la rotativa no funcionaba. para Claro, pero siempre. la Unos rotativa- mientras tanto que ya tienen 2 años y la rotativa no rodaba la capacidad de electricidad que 440, necesita esa 460, ¿cuánto necesita? 440. 440. Entonces esa capacidad no te la da un cablecito que tiren de un Claro. poste, ¿no? A lo mejor No. pues, para los que pueden funcionar con corriente 110 no hay problema, pues nosotros nos tuvimos que ir. Pero esa rotativa está ahí todavía. Y esta que no sé si se ve en el fondo ahí de No, la vamos a cámara, tener- hemos tenido y van a haber más imágenes de apoyo. y en las imágenes de apoyo, correcto, bueno, que es una máquina reciente, bueno, muy por encima de la capacidad de lo que estamos haciendo ahorita. Es una máquina que puede tirar 80 páginas todas en full color. Ahorita estamos apenas en 24 páginas con color en la ¿Qué- portada y ¿Qué tiempo tiene esta maquinaria? Esta máquina tiene como 3, 4 años. Esto es un acto de fe. Entonces es un acto de Esto fe. es un acto de fe. No, y está... Bien definido de tu parte. Sí, Jorge. sí, no, eso es Sí. un acto de fe. Sin Sí. Es seguir Pero apoyándolo fíjate, todo. pero es así y es la fe que nosotros tenemos. O sea, diciéndotelo de una forma sencilla, si nosotros vendiéramos todo esto y nos fuéramos del país, bueno, seguramente tendríamos dinero para vivir, por lo menos yo, el resto de mi vida. Y mis hijos. Y sus hijos. Porque, bueno, esto es una empresa que tiene 57 años produciendo. Claro. Pero, y aquí estamos. Y no nos hemos ido, ni tengo yo ninguna intenciones de irme. Todo lo contrario. Las Es más, afirmado hoy. por los planes que hemos hablado, Sí. lejos de irme, más bien me estoy metiendo más. Te atornillas más. Me estoy atornillando más porque hay fe. Yo creo que podemos ir hacia un país mejor. Tiene que haber definitivamente un cambio. Este no es el rumbo que nos va a llevar hacia una mejor Venezuela. Tiene que haber en algún momento un cambio y a eso le apostamos, a que haya un cambio y que ese cambio nos enrumbe hacia un país mejor. Yo no me siento, a mí me encanta conocer otras culturas, me encanta porque conocer gente, conocer otras sociedades, las comidas, las formas de ser. He tenido la oportunidad de ir tan lejos como Japón, como Corea del Sur. Wow. He ido a Corea del Sur invitado por el gobierno de Corea del Sur y eso me encanta, pero yo para Miami, para ir a Disney, para ir a los parques, para ir a los centros turísticos, pero para vivir, ¿Sientes que creces? para vivir Venezuela. Cuando viajas, tú sientes que creces. Totalmente, por las experiencias. Y aquí los gobernantes deberían irse Viajar más. deberían de financiarle los viajes. Porque es Para que que el vean viaje muy- no para que es vaya y más compare. allá del turismo. Más allá del turismo, que tú pues, bueno, sí, hay un alcalde que no le va a agradar que le... Mira, lo que aprendes en temas de seguridad, de cómo se lleva la seguridad, por ejemplo, en los Estados Unidos, el tema de las instalaciones de las cámaras y la cantidad de delitos que no se cometen porque la gente sabe que hay una cámara en cada semáforo, en cada esquina. Los temas de vialidad, temas de transporte, de soluciones distintas a un autobús. Sí, muchas opciones. Bueno, De las opciones de transporte que tienes para el turismo, las posibilidades de convertir al turismo en una fuente generadora de divisas, porque Venezuela, imagínate, aquí la naturaleza hizo todo, nosotros lo que no hemos hecho es nada. Salir del país y enterarse que a la vía se le tiene líneas que delimitan los canales. Aquí hay un solo gran canal en la avenida intercomunal Sí. que uno no sabe ya cuál Cruza es. como pueda. Ah, sí, no solo cruza como pueda. Cada carro va a la Sí. buena de Bueno, Dios donde él cree que va la línea. Ver cómo funcionan los carros Tesla, los carros Eléctrico. eléctricos, y los carros eléctricos, los modelos que están sin piloto. O sea, cómo se recolecta la basura, cómo se clasifica la basura, todas esas experiencias que puedes tú obtener de otros países y que te van enriqueciendo la mente y definitivamente te van enriqueciendo la capacidad de producir respeto. Si tú no las conoces, no sabes que existen, nunca te van a pasar por la mente. Bueno, Si tú eres un debería ser- alcalde de Guarena, que lo más lejos que has ido es Higuerote, bueno, ¿a qué has estado tú expuesto que pudieras copiar? Porque no se trata de crear ideas, a veces las ideas ya están creadas. Es tomar lo bueno. Es tomarlas, es Claro, copiarlas, es mejorarlas. es copiarlas y mejorarlas y adaptarlas, pues Exacto. adaptarlas a la realidad que tú tengas. Pero aquí no hay, o sea, avances tecnológicos. Mira el tema de ahora la inteligencia artificial, por ejemplo. Tantas cosas que pudieran funcionar con la inteligencia artificial hoy en día en el municipio Adelantar procesos. Te voy a decir, trabajo, aquí no es resultados. necesario- tampoco se ponen. Aquí Tampoco no es se- necesario ni los semáforos, porque ¿cuánto tiempo lleva aquí ese semáforo aquí en Los Naranjos? Que eso es una locura, Bueno, hermano. entonces, Bueno, si son necesarios, porque... ¿qué No, hace pero fa- pareciera que no, Mira, pareciera- en Chacao pusieron que en estos días un semáforo inteligente, que inclusive en función de la cantidad de carros se pone verde, se pone rojo.
Ajá, ¿y cuánto vale eso que no lo podemos tener aquí en Guarena? ¿Cuánto vale eso que no lo podemos? Si aquí tenemos $1 millón al mes, ¿cuánto vale un semáforo? Uno, porque tampoco es que Guarena es una ciudad con 50,000 semáforos. Es una ciudad con 3 semáforos. 3 semáforos. Bueno, yo no quería llegar a ese punto, pero yo se la pongo más fácil, que le compren el bombillito rojo al de Farmatodo, que es lo que le hace falta. Vale, yo me voy a poner como la señora que... Vamos a ver si después de este programa le compran el bombillito. bombillito. Yo me voy a poner como la señora que decía que tiene agua todos los días 1 hora. Sí. Yo me voy a poner como ella. Yo voy a decir, oye, vale, no compres Yo no quiero un semáforo inteligente. Yo quiero que compres el bombillito, pero con los bombillitos que Que sirvan. le compres el bombillo rojo solamente. Sí. Solo le falta ese. Es más peligroso. Es mejor que no funcione nada. Sí. Realmente, porque eso es más peligroso. Entonces, ¿cuántos años tiene el semáforo de los naranjos malos? Bueno, ese semáforo lo habían arreglado, pero rápidamente... Hace 3 meses un accidente de tránsito lo derribó. Sí. Pero, oye, de verdad... Eso ya debería Yo estar creo que un bien. poquito más. Sí, ya tiene más de 3 meses. Pero tú dices, de verdad, no van a poder instalar... Bueno, ¿y cuál es la capacidad de responder? La capacidad de respuesta. O sea, la capacidad de respuesta es ninguna. O sea, tiene que salir en La Voz, salir en Sin Formato, salir tal, para que los tipos vayan a arreglar eso. Sí, totalmente. ¿Entiendes? Entonces, bueno, ahí es donde nosotros como comunicadores tenemos un rol. Fíjate un compromiso con la gente. Una campaña ahí para que arreglen el semáforo. O por lo menos le pongan el bombillito rojo. Por lo menos. Bueno, Emilio, nosotros te escuchamos hablar y ya para cerrar, Milagro, mira, nuestro mayor deseo, seguro que hablo por los tres, es que todos tus deseos, lo que mencionaste aquí en Sin Formato el podcast, se cumplan. Que lleguen personas capacitadas a cada una de las alcaldías o gobernantes o gobernaciones del país para que este país camine como tiene que ser. Así. Bueno, muchísimas gracias a los 3. Gracias a ti. A los 5, porque aquí hay 2 que no salen en cámara, pero que están ahí en el sonido, el equipo Haciendo de producción. señas. A todo el equipo de ustedes por esta oportunidad, porque precisamente este tipo de programas nos permite dar a conocer pues esos proyectos y nos vamos a encargar por supuesto de promocionar el link y todo esto para que mucha gente lo vea. Bueno, para que mucha gente lo vea. Por eso. Nosotros encantados porque hoy Sin Formato se convirtió en un suceso nacional. Otro título. Sin Formato, un suceso nacional en La Voz de Guarenas, mi gente, porque La Voz... Diario La Voz. Diario La Voz. Encantado, Bueno, Emilio, por esta entrevista del día de hoy y por supuesto a mi gente de Sin Formato, a darle like, a activar la campanita y a seguir nuestras redes sociales. Recuerden, sigan leyendo el periódico. Chao. Hasta aquí Sin Formato. Se despide hasta una nueva entrega. Cristian, Frank y los